saludar y agradecer a todos, obviamente, por conectarse como siempre. Para quienes no nos conocen, hacemos siempre estas reuniones todos los meses para revisar los resultados de nuestros fondos y revisar qué ha pasado con el mercado de inversiones en Estados Unidos. Comenzamos con nuestro conversatorio mensual del mes de septiembre. Primero vamos a hablar un poquito de nuestros fondos. Como siempre, vamos a compartir cómo le ha ido a nuestros tres fondos mutuos en el transcurso del mes. Comenzamos con la Cobra Chorada. Como saben, ya nuestro fondo de la Cobra Chorada es el fondo más agresivo que tenemos, aquel que está enfocado en crecimiento. Y este fondo en septiembre ha tenido un crecimiento de 1,85%, dejando al fondo en lo que va del año en un rendimiento positivo de 16,63%. Y esto ha sido a fines de septiembre y ya estamos con un rendimiento superior al año completo anterior, 2023. Entonces, esperemos que esto siga así. El 2024 puede ser un muy buen año para el mercado de acciones. Como ya saben, este fondo invierte casi el 100% de sus fondos en el S&P 500, que es el índice que sigue a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y tenemos un 2% en cash o en efectivo para poder atender las necesidades de liquidez del fondo y también para poder tener oportunidades de invertir más cuando el mercado se cae. Luego tenemos nuestro búho consciente, tenemos el fondo moderado, el fondo balanceado, que invierte una parte importante en acciones, 15%, perdón, en acciones invierte el 40% y el otro 40% lo invierte en bonos. Al final estamos diversificando el portafolio, poniéndole un poquito de renta fija también al fondo, y tiene un 15% en diversificadores, que son activos de resguardo de valor, principalmente como el oro y el dólar americano, y un 5% en efectivo también para lo mismo, los temas de liquidez y para poder tener oportunidades de compra cuando el mercado se caiga. Este fondo en septiembre ha rendido 1,44%, lo cual es un número muy bueno, lo cual deja al fondo en el 2024 con un rendimiento positivo de 9,85%. Y por último, podemos ver que el año pasado este fondo tuvo un rendimiento positivo del 8,41%, así que también en este año ya estamos superando a septiembre todo el rendimiento del año pasado. Por último, tenemos nuestro fondo más conservador para aquellas personas que tienen un objetivo más de conservación de capital y no les gusta tanto la volatilidad, quieren ver un poco más, una tendencia un poco más limpia, sin tantas subidas y bajadas. Para este caso está nuestro Panda Zen, que es un fondo que invierte solamente en renta fija, solamente en bonos, emitidos por corporaciones americanas y también por el Tesoro americano. Este fondo ha rendido en septiembre 1,61%, lo cual deja un rendimiento total del 2024 acumulado de 4,97 y acercándose a el rendimiento que pudo haber tenido el fondo en el 2023. Si hacemos una corrida del portafolio de referencia, nos hubiera dejado 8,78% de rendimiento en el 2023. Y solo para hacer un repasito de la cantidad de plata que ya tenemos en cada uno de los fondos, en el de la Cobra Chorada, a la fecha vamos teniendo 11,4 millones de dólares bajo administración de casi 3.000 clientes, increíble. El Búho Consciente tenemos 15,9 millones de dólares de 1.245 clientes. Y por último, en el Panda Zen, 3,7 millones con 293 clientes. Recuerden que el Panda Zen recién fue lanzado hacia fines de junio de este año, entonces recién ha comenzado a operar. ¿Qué ha pasado en el mes? Han habido datos buenos que han hecho que el mes sea positivo y que termine con un rendimiento de 2,1% en el mercado de acciones. Principalmente salió el dato del PBI del segundo trimestre, que nos indica que no hay recesión económica, sigue creciendo la economía a un paso de 3% anual. Luego salió el dato de inflación de agosto de año a año, que salió en 2,5%, sigue reduciéndose la inflación con respecto al valor año a año en julio, 2,9%. Y hoy día está esperado que va a salir el CPI, el dato de inflación del mes de septiembre, así que vamos a ver también qué pasa hoy en la mañana. La proyección es que salga en 2,3%, que también es menor a la de agosto, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Las ventas minoristas, que básicamente representan el consumo en Estados Unidos, tuvo una pequeña reducción de 2,66% en julio a 2,13%,
lo cual quiere decir que el consumo ha sido un poco menor, pero sigue creciendo el consumo a un ritmo importante, ¿no? Por lo cual se puede resolver o concluir que la economía sigue fuerte, que sigue habiendo demanda y que sigue habiendo consumo. Y por último, la tasa de desempleo todavía sigue en mínimos, en 4,1%. Y al seguir aumentando la tasa de desempleo, también se puede ver que está funcionando lo que la FED está haciendo al haber incrementado las tasas. Recuerden que siempre la inflación un poco viene en juego con el desempleo, ¿no? Mientras la inflación comienza a ceder, la economía se enfría, generalmente el desempleo aumenta, y eso es lo que tiene que manejar bien la FED. La FED es el Banco Central Americano que tiene dos objetivos principales: mantener la inflación dentro del ratio promedio, que es 2%, y también tratar de mantener la economía en pleno empleo. Entonces eso deja el S&P 500 en lo que va del año con un rendimiento de más de 20%, 21,9% en lo que va del año. Buenísimo el rendimiento, es casi el doble del promedio del S&P en los últimos 40 años casi. eh, y es el mejor rendimiento en el año al cierre de septiembre desde 1997. Así que todos aquellos que han invertido a comienzos de año, que se han quedado invertidos, eh, pueden estar viendo una rentabilidad interesante al cierre de septiembre. Entonces, ¿cómo dejan nuestros fondos este comportamiento del S&P 500? Los tres fondos lograron recuperarse de una caída fuerte que hubo en agosto y llegaron a un nuevo máximo. El fondo de la Cobra Chorada termina septiembre acumulando el 2024 en un 16,63% de rentabilidad, mientras que el Búho nos deja 9,85% y el Panda 4,97%, ¿no? Obviamente la volatilidad que tiene cada uno de estos fondos es mayor, la Cobra tiene mucha volatilidad, pero también tiende a rendir un poco más, como pueden ver. Luego tenemos el Búho con menos volatilidad, ¿no? La línea se mueve mucho menos, pero también rinde un poquito menos. Y por último, el Panda, lo mismo, ¿no? La volatilidad es menor, un poco más estable, pero también tiende a rendir un poquito menos por no tener esa parte de acciones, que es la que genera la ganancia más importante, ¿no? ¿Qué pasó en el año? Si recuerdan, llegamos en junio del 2022 a una inflación tope de 9,1% anual, lo cual está muy por encima del ratio objetivo de la Fed, que es 2%. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la Fed en este punto? Tuvo que comenzar a subir la tasa de interés, tuvo que comenzar a hacer eh, más caro el dinero para poder enfriar la economía y hacer que la inflación reduzca nuevamente al objetivo de 2%. Entonces, ¿qué pasó? La inflación con estos recortes de tasas ha estado bajando, ha estado cediendo, ha estado funcionando la política monetaria que ha tenido la Fed, y por eso es que a fines, no a fines, sino ya casi a fines del 2024, estamos en una inflación de 2,5%. Y es por eso que las tasas están siendo nuevamente reducidas para poder nuevamente hacer que la economía poco a poco se vaya calentando de nuevo sin llegar a una recesión, ¿no? Entonces, en el 2024 comenzó con esta expectativa de que iban a comenzar a bajar las tasas pronto, y como sabemos, la primera bajada de tasas se dio recién en septiembre, ¿no? Pero también en el 2024, ¿qué pasó? Algunas de las empresas más importantes de Estados Unidos, sobre todo las tecnológicas, han volado, han tenido un crecimiento fuertísimo, principalmente impulsado por el desarrollo de la inteligencia artificial y de los microprocesadores que permiten correr todos estos datos y algoritmos que tiene dentro los programas y los motores de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ha estado liderado principalmente por crecimientos de Nvidia, de Meta, los dueños de Facebook, WhatsApp, etcétera, y de Apple también líderes en los hardwares tecnológicos, ¿no? Entonces, en enero del 2024 ya comenzó a mejorar el S&P 500. Recuerden que hacia octubre más o menos del 2022 el S&P se había caído casi en 25% desde su punto más alto. Y lo que ha pasado en el 2024 es que ya con la expectativa del recorte de tasas, que el mercado piensa que la economía va a volver a crecer, va a volver a calentarse fuertemente y el dinero va a estar más barato, entonces eso es positivo para el mercado.
invierte más plata en acciones, ¿no? Y podemos ver que justamente ha pasado eso. En el 2024 el S&P ha llegado a récords históricos 44 veces, imagínense, ¿no? Entonces, es por eso que sabemos que el S&P 500 es aquel índice que es el que crece más a lo largo del tiempo y bueno, este año lo está demostrando de manera súper coherente, ¿no? Entonces, como les contaba, la Fed, cuando hay mucha inflación, tiene que subir las tasas de interés, tiene que subir el costo de dinero para enfriar la economía. Y lo que pasó ahora es que como la inflación ya estaba cediendo, han vuelto a comenzar a bajar las tasas. No bajaban las tasas de interés desde hace 4 años. Lo que pasó en el 2015 fue que subió un poquito la tasa, 2016 comenzó a subir un poquito más, y así hasta el 2019, cuando estaba la tasa casi en 2,5%. ¿Y qué pasó? Comienza la pandemia, comienza el problema del COVID, y para poder evitar una crisis, comienzan a bajar la tasa de interés para hacer más barato el dinero para que la economía se caliente, y aparte hacen un plan de infusión de dinero a la economía también por los subsidios y demás para poder hacer que las personas sigan teniendo plata y que siga el consumo y que justamente el PBI siga creciendo, ¿no? Eso fue lo que pasó hacia el 2020, que bajaron las tasas a cero, y luego cuando vieron que la inflación comenzó a subir fuerte, fuerte, fuerte porque la economía estaba muy caliente, tuvieron que volver a subir las tasas para nuevamente reducir la economía. Y ahora que la economía está nuevamente enfriándose, la inflación bajó, nuevamente comenzamos a bajar las tasas para que la economía se vuelva a calentar. Y así funcionan los ciclos económicos básicamente y cómo la Fed usa la política monetaria para controlar la economía y la inflación. Entonces, se puede esperar que vayan a seguir reduciendo las tasas de interés. No sabemos cuánto ni cuándo, pero es lo que el mercado espera, que se siga reduciendo esas tasas en lo que va del año y el próximo año y demás. Pero ¿qué está pasando en la economía? El PBI sigue creciendo a 3%, que es un ratio súper bueno, y el mercado laboral sigue sólido. A pesar de que hay desempleo, siguen habiendo contrataciones, siguen buscando gente, y bueno, esperamos que ahora que la economía vuelva a calentarse, el desempleo siga reduciéndose y el mercado laboral siga incrementando su demanda por recursos humanos. Acuérdense que el corto plazo es muy difícil de predecir, casi imposible, ¿no? Uno nunca sabe qué va a poder pasar en el corto plazo. A pesar de que haya noticias buenas para unos, otros pueden pensar que esas noticias buenas no son tan buenas o que significan algunas cosas que otra persona no está viendo. Y por ende, las personas pueden tener expectativas diferentes en el corto plazo. Pero al final, lo que mueve el mercado en el corto plazo son las expectativas. Y las expectativas pueden cambiar todos los días, ¿no? Por eso es que vemos que en el año, a pesar de que ha tenido un crecimiento acumulado de 20%, mayor a 20%, han habido momentos de caídas fuertes, ¿no? En marzo, de marzo a mayo, más o menos, el mercado se cayó en 5,4%, pero luego se recuperó nuevamente rápido. Luego en agosto se cayó de nuevo 8%, pero no pasa menos de un mes y ya recupera de nuevo el S&P 500, ¿no? Es por eso que este fondo que sigue al S&P, que es la Cobra Chorada, es el fondo más volátil y puede tener estas caídas fuertes, ¿no? La gente que invierte en ese fondo tiene que estar consciente de que pueden haber caídas fuertes en el corto plazo, y por eso es que la estrategia para la Cobra Chorada sobre todo, pero para nuestros tres fondos, es poder invertir en un plazo mediano a largo para poder salir de estas caídas y recuperarse. Si uno sale en el momento de la caída, al final se puede perder la recuperación. Por eso es que siempre recomendamos mantenerse invertidos, aguantar las caídas y seguir esperando a que el mercado recupere, que es lo que hace el mercado americano. Si no te hubieras mantenido invertido, por ejemplo, en este ejercicio que siempre hacemos, en los últimos 30 años el S&P en promedio ha rendido 10% por año. Si no hubieras estado ahí los 20 mejores días, si hubieras salido del mercado por alguna razón esos 20 mejores días, el rendimiento hubiera reducido a 5,3%, casi la mitad, imagínense, por no haber estado 20 días en 30 años. Y si lo reducimos un poquito a 15 años, el rendimiento ha sido 11% anual. Si no hubieras estado los 20 mejores días, solamente hubiera sido tu rendimiento 2,7%. Entonces, conclusión y recomendación es siempre mantenerse invertidos. Obviamente con dinero que sea excedente, que no necesiten en el corto plazo. Y si tienen la disciplina de poder invertir de manera periódica, genial, porque en cada momento, en cada punto de la curva van a poder invertir un poquito más. Y quizás en esta caída
les coincidió que invirtieron $100, 200.000 o lo que fuera, y se van a poder ganar nuevamente la subida de esos puntos bajos en donde entran, ¿no? Igual, no hay que predecir cuándo va a ser el punto bajo, al igual que no hay que predecir cuál va a ser el alto, porque uno nunca sabe. Entonces, mejor la constancia de siempre poder estar invirtiendo y participando en el mercado, incrementando esa bolsa que va a hacer que generes más rendimientos. Un repaso rápido. ¿Qué es el S&P 500 que estaba mencionando en toda esta presentación? El S&P 500 es un índice creado por la compañía clasificadora de riesgos Standard Poor's y que incluye a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Este índice se forma por un comité que cada cierto tiempo revisa las empresas que están dentro del índice y las actualiza, va sacando las que ya no son tan importantes y va metiendo nuevas empresas que tienen mejores prospectos y que tienen un capital de mercado un poco más grande, ¿no? En un reciclaje de mi piso. Entonces, lo que estamos haciendo con el S&P es poder invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En este caso, hoy en día, que estamos con tanta evolución tecnológica, obviamente las empresas tecnológicas son el sector que más peso tienen en el S&P, 31% casi. Sin embargo, esto no siempre fue así. En años anteriores, el S&P tenía en mayor proporción empresas bancarias, empresas de seguros, empresas de oil and gas, de hidrocarburos, ¿no? Que eran las que lideraban el mercado en esos momentos. Sin embargo, hoy, como pueden ver, la matriz ha cambiado un poco y está liderándose por las tecnológicas, luego las financieras, salud, consumo discrecional y luego tienes las demás que están por debajo del 10%. Pero al final, lo bueno de este índice es que se actualiza, como les vengo diciendo. Y al invertir en el ETF que sigue a este índice, siempre vamos a estar expuestos a las mejores empresas. Aunque cambien, siempre vamos a poder absorber nosotros también ese cambio que hay en el índice, ¿no? Entonces es un índice súper bueno, súper eficiente y que sigue a las mejores empresas de Estados Unidos. ¿Qué dice la historia? Como pueden ver, la historia dice que el mercado americano, en este caso representado por el S&P 500, tiene una tendencia positiva al alza y mucho mejor que sus comparables, que las otras economías del mundo. Como pueden ver, desde el 2009, el S&P 500 ha tenido un rendimiento acumulado de casi 800%. Casi 8 veces se hubiera multiplicado tu dinero si hubieras invertido en el S&P 500 en el 2009 y lo hubieras dejado ahí tranquilito hasta hoy. En esos eh, 15 años que han pasado, el mercado americano ha crecido en 752%, mientras que Europa solo ha crecido 167, Perú 163, mercados emergentes 100% y América Latina solamente 40% en 15 años. Imagínense, ¿no? Es por eso que recomendamos el mercado americano y no recomendamos otros mercados emergentes, europeos, etcétera, que pueden tener un potencial de crecimiento quizás mayor por ser economías que están en desarrollo, pero no logran ganar al S&P en el largo plazo, como podemos ver acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Nosotros en Flip tenemos una estrategia muy marcada, una filosofía que tenemos desde los inicios y que queremos compartir con ustedes a través de nuestros productos. Nosotros no tenemos 5, 10, 15, 20 fondos distintos para todas las personas, sino que tenemos 3 fondos que siguen con nuestra filosofía, que es solo Estados Unidos, solo dólares, solo ETFs, que son estos vehículos diversificados que pueden replicar índices o industrias, y una estrategia pasiva. No tratar de ganarle al mercado, no tratar de entrar y salir, sino que quedarse invertidos y dejar que el mercado te lleve. ¿Y por qué solo en Estados Unidos? Bueno, en términos de la economía, Estados Unidos tiene mucha facilidad para enfrentar malos momentos, tiene capacidad de poder refinanciarse de manera mucho más accesible, un incentivo institucional a la mejora, a la innovación, a la creación, al desarrollo, y un modelo económico capitalista, obviamente, que le da prioridad a las empresas y al sector privado. En términos del mercado de acciones y bonos donde nosotros participamos, que es el mercado americano, es el mercado más profundo del mundo porque tiene la mayor cantidad de participantes. Es el mercado más líquido porque hace que se muevan muchísimo, muchísimo dinero todos los días, millones y millones de dólares. Entonces, si nosotros quisiéramos mañana liquidar todos los activos en los que invertimos en los 3 fondos, en un segundo se puede hacer y inmediatamente se puede tener toda la plata de vuelta para los inversionistas. Un mercado súper líquido.
Y por último es el más eficiente, porque como tiene tantos partícipes, tantos analistas que están metidos, al final va a ser el mercado que en el largo plazo va a reflejar realmente los fundamentos de la economía y de las empresas que están siendo cotizadas en el mercado, ¿no? Tarde o temprano van a poder llegar a ese valor fundamental que los analistas le asignan a estas empresas según sus valorizaciones y demás, ¿no? ¿Y por qué en dólares? Bueno, la economía americana solamente se maneja en dólares, que es la moneda funcional. Además, es la moneda más estable del mundo, es la que menos se mueve. Es la moneda de reserva principal de casi todos los países del mundo también. Todos los países tienen sus reservas internacionales en dólares, la gran mayoría. Es la moneda más líquida del mundo. No hay nadie que no te cambie dólares o que no te acepte dólares en ningún país del mundo. Eh, y al final la economía de Estados Unidos pues es la más confiable por todo lo antes descrito, ¿no? Es la que está liderando la innovación, la que está liderando el sector privado y la que lo va a seguir haciendo en lo que resta del año. ¿Y por qué solo en ETFs? Bueno, porque es un producto súper diversificado, súper barato, que al tú solo comprar un producto, un activo, que es este ETF, estás comprando un grupo mucho más grande de acciones o de empresas que están dentro de ese ETF. Nos permite diversificar, ser transparentes, porque cualquier persona puede entrar a ver cómo le va el ETF, son públicos, tiene muy bajos costos, son accesibles para todos y aparte son líquidos. Se pueden también vender en cualquier momento y tener de vuelta el dinero, ¿no? Así que los ETFs son los que usamos y los recomendamos también para que ustedes puedan usarlos, investigar más al respecto. ¿Y por qué solamente seguimos una estrategia pasiva? Bueno, nosotros no tratamos de especular, no tratamos de predecir el mercado, porque al hacerlo, muchas veces, o la gran mayoría, vamos a fallar. Los fondos que han tratado de ganarle al S&P 500, o sea, que han sido activos, nunca o muy pocas veces le han ganado a los fondos con estrategias pasivas. En los últimos 15 años, solamente el 7.8% de los fondos activos tuvo un desempeño superior al S&P 500. Los demás no le ganaron al S&P. Así que no hay que inventar la pólvora de nuevo. Básicamente lo que tenemos que hacer es ver la realidad, ver los datos históricos, ver cómo le está yendo el mercado a la economía y con ese análisis la única respuesta es Estados Unidos, ¿no? Y de manera pasiva. ¿Por qué? Cuando uno no hace de manera activa, Discúlpame, está siempre entrando, saliendo, voy a hay ver las costos de fijas de operación, banco. hay demasiadas, digamos, costos de análisis y demás que no los tienes cuando hay una estrategia pasiva. Es por eso también que es más eficiente para los inversionistas invertir en estrategias pasivas. Los costos se comen menos la rentabilidad. El rendimiento, siempre vamos a estar ahí metidos en el mercado, vamos a tratar de aprovechar todo el mercado, todo el rendimiento que genera, ¿no? Sin posibilidad de perdérselo. Además, al no estar siempre pendiente de cómo está el mercado para entrar y salir, uno está más tranquilo, ¿no? Uno no tiene esa ansiedad de siempre estar revisando el mercado a ver cuándo tiene que entrar y salir, sino que puede estar tranquilo de quedarse invertido. Y además las emociones pues participan mucho menos cuando uno se queda invertido y no toca el dinero. Cuando uno siempre quiere estar entrando y saliendo, esas emociones, ese feeling, ese miedo, puede jugarte en contra y hacerte perder o no aprovechar oportunidades interesantes en el mercado. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Nosotros creemos que la economía va a seguir creciendo de manera consistente, porque además de que le está yendo muy bien al mercado, hay unos factores de productividad muy importantes que están recién creándose en estos años, ¿no? Como lo es la inteligencia artificial. Y más allá de la inteligencia artificial como negocio per se, que está generando mucho dinero, esa inteligencia artificial como factor de productividad va a hacer que las empresas en general puedan reducir sus costos, puedan ser mucho más eficientes y puedan tener flujos mayores en el futuro, lo cual va a hacer también que valgan más. Y además, cuando las tasas bajan, que es lo que está pasando ahora, las empresas tienen posibilidad de buscar dinero más barato, lo cual al final es positivo para sus márgenes, van a generar más dinero y además, la gente que valoriza empresas que lo hacen descontando flujos futuros, lo van a descontar a tasas mucho menores, con lo cual los valores de las empresas van a también incrementarse. Eh, Eso es lo que creemos, ¿no? En el mediano plazo. En cuanto al mercado, por ende creemos que el mercado también va a continuar creciendo. Las tasas creemos que van a continuar bajando, lo cual va a hacer que haya un impulso para que crezcan nuevamente las inversiones en la parte de renta variable de acciones
lo cual creemos que va a ser positivo, va a poder seguir impulsando el rally. Y nada, recuerden, mantenerse invertido es la recomendación para poder aprovechar todo ese rendimiento positivo que va a tener el S&P 500 en los siguientes años. Para ello, mantener la disciplina, muchachos y muchachas. No dejar que las emociones influyan. Siempre invertir con una estrategia de largo plazo, con un horizonte de largo plazo, invirtiendo excedentes de manera constante. Véanlo como un ahorro más inteligente, digamos, más eficiente. Y ya saben, solo en Estados Unidos, solo en dólares, solo en ETFs y un manejo pasivo del dinero en el largo plazo. Si siguen estas recomendaciones y si lo hacen a través de nuestros fondos, la clave del éxito está ahí. Creemos que lo van a lograr y creemos que va a ser algo súper beneficioso para ustedes en el largo plazo, ¿no? Siempre es importante también saber cuál es tu perfil de riesgo, ¿ok? Si uno quiere invertir de manera inicial o ya es, digamos, una persona que tiene tiempo invirtiendo demás, es importante que sepan cuál es su perfil de riesgo, ¿ok? No todos van a invertir en el mismo producto, porque no todos somos iguales. Hay gente que tiene más aversión o más miedo al riesgo, ¿no? Y hay gente que le gusta más. Dicho eso, es importante saber cuál es tu perfil, si eres conservador, moderado o agresivo. El conservador, generalmente la prioridad que tiene es cuidar el dinero y recibir una renta periódica. Este perfil generalmente es para gente mayor que ya trabajó toda su vida, ha generado un ahorro interesante, un patrimonio interesante y no quiere perderlo. No le queda mucho tiempo de vida, no le queda mucho tiempo de trabajo y por ende quiere cuidar su dinero. Entonces la principal prioridad de ese perfil conservador es cuidar el dinero y que te genere algo, que te genere una ganancia. El moderado es gente pues que no le gusta tanto el riesgo, pero tampoco quiere estar tan conservador, ¿no? Y que quiere reducir la volatilidad a través de una inversión balanceada, metiendo ahí renta fija también. Entonces, recibes un poquito más de renta que el conservador, pero hay un poquito más de volatilidad, un poquito más de movimiento. Y por último, si es que eres un perfil agresivo, probablemente seas una persona joven que tiene mucho tiempo por delante, que le interesa mucho más en el largo plazo tratar de construir ese patrimonio, tratar de generar riqueza, ganancia, y que tienes mucho tiempo por delante para poder recuperarte de una potencial crisis que haya, ¿no? Entonces, para ese perfil está nuestro fondo de la cobra, que es el objetivo principal, hacer crecer el dinero en el tiempo. Y ya saben, ¿no? Para el conservador tenemos el Panda Zen, que invierte solamente en bonos. Para el moderado tenemos el búho consciente, que invierte en bonos, acciones y diversificadores, súper balanceado. Y por último tenemos a la cobra achorada, que invierte en el S&P 500 principalmente y que tiene la mayor volatilidad. Sin embargo, recuerden que el riesgo está súper acotado en la cobra achorada porque estamos invirtiendo en el S&P, que son 500 empresas. Igual se mueve mucho más, pero digamos que estás invirtiendo en lo mejorcito que hay. Entonces, la cobra chorada, si quieren invertir en Estados Unidos, lo pueden hacer de manera directa, lo pueden hacer a través de cualquiera de nuestros fondos. En este caso, la cobra chorada ha tenido un comportamiento increíble en el mercado peruano. Como ya saben, somos una compañía administradora de fondos relativamente nueva, relativamente independiente y en el poco tiempo que estamos aquí en el mercado como fondos mutuos, porque como saben, como administradores de dinero tenemos muchos años en el mercado, pero en el poco tiempo que tenemos con nuestros fondos mutuos, ya la Cobra Chorada es el fondo mutuo de acciones con la mayor cantidad de personas en el Perú, lo cual nos hace muy felices de saber que tanta gente confía en nosotros y en nuestra estrategia, así que se los agradecemos mucho y esperamos seguir creciendo también en este fondo y en los demás. Y como pueden ver, la rentabilidad de fondos independientes en lo que va del 2024, estamos también ahí liderando en el puesto número 2 con 16,6%. Y bueno, acá tienen también los otros fondos independientes, cómo les ha ido en el año. Acá también está nuestro fondo Hugo Consciente con 9,9. Y acá pueden ver los demás también de Faro, Bloom, etcétera, ¿no? Es algo que queríamos compartir con ustedes. Como saben, uno de nuestros valores es total transparencia y por eso es que las cosas buenas se comparten y las malas también. Todo es completamente abierto para que ustedes puedan ver y entender lo que está pasando con nuestra empresa, con nuestros fondos y con el mercado.
Así que nada, dicho eso, les agradezco nuevamente mucho por prestar atención, por conectarse. Les agradezco también por ser parte de esta familia, ya sean clientes o no. Al escucharnos por Instagram o por nuestros canales, ya son parte de nuestra familia, así que se los agradezco mucho y los invito a seguir escuchándonos y viendo nuestro contenido. Así que nada, muchas gracias nuevamente. Lo dejo, Pablito, con ustedes para que pueda también eh, liderar esta siguiente fase, que es la fase de preguntas. Así que nada, Pablito. Alex, gracias por la presentación, muy buena y efectivamente, ahí estamos como siempre para ahora abrir la sesión de preguntas, escucharlos a todos. Hemos visto algunas por el chat, ahorita las mencionamos, pero recapitulando, efectivamente fue un mes de bajada de tasa, un mes positivo para las acciones, lo que deja la rentabilidad del año del mercado de acciones y de nuestros fondos en números bastante positivos, por encima del promedio a estas alturas del año, ¿no? O sea, se está haciendo más rentabilidad que el promedio anual en 10 meses del año, o 9, mejor dicho. Así que eso fue lo que pasó en el mes. La recomendación al final siempre, como decía Alex, al final tiene mucho que ver con la tolerancia al riesgo que uno tiene para invertir, porque al final esto es a largo plazo y hay que estar tranquilo con las inversiones para poder hacer la rentabilidad a la larga, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría preguntarles a todos los presentes si tienen alguna duda sobre la presentación, sobre lo que ha pasado con las inversiones, lo que ha pasado con la economía, lo que ha pasado con la tasa de interés o algo así. Y después entramos al detalle de las preguntas que hay en el chat sobre la operativa de los fondos, los costos, los impuestos. Hola, sí, muchas gracias. Mi pregunta sería con respecto a la posibilidad de una burbuja, porque, por ejemplo, los ratios de price and earnings están bien elevados a niveles históricos como en el 2000, y después del 2000 hubo un bear market de más de una década. Interesante porque es una pregunta muy recurrente y se da normalmente cuando la bolsa y las mejores acciones de Estados Unidos suben de manera importante, ¿no? Ha pasado, como decía Alex en la presentación, este año hemos tenido 40 récords históricos. O sea, nos referimos a que el S&P tocó su punto más alto 40 veces. Como se mueve, después cae un poquito, pero 40 veces lo volvió a tocar. Y normalmente, esto es lo que hemos aprendido acá en Flip, todo lo que nos han transmitido Nacho y Mario con toda la experiencia que tienen en el mercado, es que normalmente cuando se dan estos escenarios de subidas importantes, esa es una pregunta que se hace bastante, ¿no? Es bastante común y tenemos un montón para conversar sobre el tema, me gustaría invitar primero a Nicolás Dañino, el gerente general de toda la parte de los fondos mutuos de Flip, para abordar esta pregunta, Jairo. Nicolás, buenos días. Sí, Jairo, muchas gracias por tu pregunta. Y como dice Pablo, es una duda que se da bastante. Em, y nosotros vemos que la situación general de la economía de Estados Unidos y de las empresas y de la valorización de las empresas es completamente distinta a la que se dio en el 2000. O sea, en el 2000 tú tenías valorizaciones altísimas, tenías un ratio de precio a ganancias de 40, 50, 60, ahorita está en 25. O sea, no estamos a ese nivel de ese ratio y digamos, en ese momento estuvo casi el doble o el triple de lo que está en este momento, pero en general la situación de las empresas es completamente distinta porque en ese momento esos ratios se dan con empresas tecnológicas de, no sé, empresas que hacían páginas web que todavía no tenían resultados monetarios, económicos, en sus balances. En este caso, estamos viendo empresas como Nvidia, empresas como Apple, empresas como Microsoft, Amazon, que sí tienen resultados increíbles y que ya tienen utilidades que van creciendo 20, 30, 100% en el caso de Nvidia año a año. Eso no se veía en el 2000. En el 2000 tú tenías expectativa, muchísima expectativa sobre lo que podía pasar con las páginas web y cómo eso podía influenciar la economía. Y eso influenció a esas altas valorizaciones que hubo en ese momento, que, como ya lo mencioné, esas valorizaciones no son las mismas que estamos viendo ahorita. Ahorita estamos un tercio de lo que fue en ese momento. En ese momento llegó a estar en 40, 50, 60. Ahora estamos en 25 en promedio del S&P. Pero muy aparte de eso, que es un dato, digamos, un indicador, que viendo solamente un indicador, digamos, nosotros recomendamos ver más allá de que solamente el número del indicador, nosotros recomendamos ver qué es lo que está pasando con la economía. Y lo que nosotros vemos que está pasando con la economía es que esas empresas que están teniendo esas valorizaciones altas es porque ya han tenido resultados que puedan sustentar esas valorizaciones altas y ya han tenido este crecimiento
increíble en resultados. Nvidia ha hecho su último reporte de resultados, ha hecho 200% de crecimiento en ingresos y 100% de crecimiento en utilidades. Es algo que en el 2000 no se veía. En el 2000 tú tenías empresas que se tenía la expectativa de que vayan a hacer resultados increíbles en el futuro, pero no había un pasado que te pueda sustentar esas valorizaciones. En este caso, la situación de las empresas es completamente distinta. Tú tienes unos crecimientos increíbles y sí, hay expectativa por lo que se puede seguir generando con la inteligencia artificial y eso hace que los ratios estén en 25 y no estén en 10 o estén en 15. Pero esas expectativas nosotros vemos que están sustentadas. Nosotros creemos que este ratio del S&P 500 de 25 está sustentado en todo lo que ya se ha avanzado con la inteligencia artificial y en que solamente estamos viendo ahorita la punta del iceberg sobre todo lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial. O sea, ahorita todos tenemos el ChatGPT en el teléfono, en la computadora, pero eso todavía falta que entre a la economía real, a que pueda ayudar a que las empresas puedan mejorar sus procesos, tener más eficiencias en términos de costos y de gastos, y todavía creemos que la expectativa sobre la inteligencia artificial está sustentada en todo lo que ya vimos y todos los resultados que ya trajeron en distintas empresas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la mayor cantidad de inversiones que hacen las empresas tecnológicas es justamente en inteligencia artificial. ¿Eso qué nos dice? Que esas empresas siguen desarrollando, es un mercado que se sigue desarrollando y todos los días vemos desarrollos nuevos de inteligencia artificial. Entonces, nosotros creemos que la situación económica de las empresas, real de las empresas, es completamente distinta a la que pasó en ese momento. Y si se diera en un caso hipotético de que haya algún tipo de caída por valorizaciones, es un tema cíclico. O sea, la economía no va a ir siempre para arriba en todos los casos. El mercado de acciones no va a ir siempre para arriba y va a tener estas correcciones. Eventualmente podría pasar. Nosotros no sabemos qué es lo que puede pasar aquí a 3, 6 meses o un año. Pero lo que sí sabemos es que viendo la historia, el mercado de acciones de Estados Unidos, pese a que la crisis del .com fue en empresas de Estados Unidos o en 2008 la crisis financiera fue en el sector financiero de Estados Unidos, fue la economía que más se recuperó, que más rápido se recuperó y la que primero fue, digamos, se recuperó y la que siguió rindiendo hacia arriba. En todo caso, si se diese algún tipo de crisis, nosotros no estamos invirtiendo pensando en qué crisis se van a dar, porque si en ese caso nos podríamos encontrar millones de riesgos y eso haría que no invirtamos y no querramos invertir. Cuando tú tomas la decisión de invertir, tú estás buscando, digamos, el crecimiento. Obviamente hay riesgos asociados, pero si solo nos enfocásemos en los riesgos, no invertiríamos nunca. Lo que vemos en historia es que, pese a que sí sean estos riesgos, y eventualmente en algún caso se podría materializar algún riesgo, la economía de Estados Unidos y el mercado de Estados Unidos es el que más rápido se recupera y es el que a la larga tiende al alza. Si inviertes, por ejemplo, en otros mercados como Perú, como Latinoamérica, como Europa, estos mercados también se ven afectados por cualquier crisis que pase en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, si tú tienes la opción de invertir en el mercado que más rápido se recuperaría frente a una crisis versus otros mercados que se recuperarían más lento y en el largo plazo rinden menos, la decisión que nosotros recomendamos es invertir en el mercado que se recupera más rápido y que en el largo plazo rinde más. Eventualmente se podría dar cualquier tipo de situación que pueda hacer que haya una caída en la bolsa, pero lo que vemos en historia es eso, que la bolsa de Estados Unidos siempre se recupera más rápido que las demás y siempre es la que tiene al alza y la que rinde más en el largo plazo. Yo quería agregar algo ahí nomás, Nico. Cuando hablamos de los ratios price over earnings, ¿no? O precio sobre ganancias, recuerden también que el precio puede ser que crezca mucho más que las ganancias en un plazo, porque justamente el mercado lo que está haciendo es proyectando que esa empresa va a tener mayores ganancias en el futuro. Entonces, ese price on earnings se va a ajustar de alguna manera cuando esos earnings suban en la cantidad o el ratio que está pensando el mercado, ¿no? Entonces puede ser que el price on earnings se vea muy alto y que la empresa se vea sobrevalorada, pero no es lo único que hay que analizar porque, como te digo, los precios se mueven por expectativas. Entonces, si los earnings le van bien, el precio va a seguir subiendo porque van a pensar que los siguientes van a ser mejores. Cuando los earnings le van mal, el precio baja un poquito y se puede ver que se podría también suponer que está sobrevaluada, ¿no? Pero recuerda que el price on earnings es solamente un dato stock, digamos, de un momento,
pero debería verse también como un dato de flujo hacia adelante, pensando en las earnings esperadas o en las utilidades esperadas. En beneficio Complementar. de los que de repente no saben qué es el ratio de price to earnings, es simplemente una división entre que te dice cuánto es el precio de la acción en ese momento entre cuántos son las utilidades que genera esa acción, o sus utilidades por acción en ese momento. Entonces, más o menos te dice a cuántas veces está cotizando una empresa versus sus utilidades. Entonces, si una empresa está cotizando, por ejemplo, a un ratio de price to earnings de 10, significa que su precio en el mercado es 10 veces más de lo que ha hecho en utilidades en el último trimestre o lo que se proyecta en hacer utilidades en los próximos 12 meses. Más o menos, y más o menos te puede indicar qué tanto el mercado está esperando que esta empresa pueda seguir creciendo en el futuro y qué tanto le están valorando en la actualidad. ¿Cómo nosotros mitigamos o tratamos de mitigar ese riesgo de que hayan burbujas? Al final, invirtiendo en el S&P 500, mitigas un poco ese riesgo. ¿Por qué? Las burbujas generalmente se dan en ciertos sectores, ¿no? ¿Tú crees que puede haber una burbuja tecnológica o de la inteligencia artificial? Puede ser, ¿ok? No lo sabemos, y no lo vamos a saber hasta que suceda lo que tenga que suceder. Cuando tú inviertes en el S&P 500, estás invirtiendo en 500 empresas de distintos sectores también. Entonces, de esa manera te cubres también, si es que hay una burbuja en un sector, el otro sector va a irle mejor. Si ese sector, otro sector tiene una burbuja, hay otro sector que le va a ir mejor. Entonces, por eso, en un ETF como el S&P 500, te permite estar expuesto al mercado mitigando esos riesgos. ¿Ok? Ya depende de cada uno qué tanto riesgo quiere tomar, si quiere estar o no estar en el mercado, si quiere estar en el mercado de renta variable o en el mercado de renta fija. Pero si quieres participar en el mercado de renta variable en el largo plazo, ¿no? Y el largo plazo significa que podría pasar una eventual burbuja, quizás, pero tú estás para el largo plazo, pensando que esa burbuja la vas a pasar de aquí en adelante, en caso haya, ¿no? Y en el S&P 500 creemos que vas a estar igual mitigado porque son 500 empresas. Que hay una burbuja de 500 empresas de diversos sectores es algo muy improbable. Complementando un poco lo que dice Alex, de repente, Jairo, tú estás viendo todos estos riesgos que te preocupan. De repente tu perfil no es agresivo y no es de tomador de riesgo de acciones, y para eso, digamos, lo que te recomendaríamos es que inviertas de manera más conservadora, de repente en renta fija, que no tiene estos problemas de valorización, de que pueda haber algún tipo de burbuja, ¿no? Porque la renta fija, es un instrumento que ya tiene un cupón pactado y que te va pagando intereses periódicamente. Entonces, de repente, ahí lo que te recomendaríamos es que puedas hacer una revisión de tu perfil de riesgo. Ahí en la página web de Flip tenemos nuestro perfilador de riesgo que te dice más o menos, qué tan adverso al riesgo eres, y en base a eso puedas tomar una decisión de invertir en otro tipo de activo como puede ser la renta fija a través del Panda 100, ¿no? Que también está dentro de las opciones disponibles para invertir en Flip. Yo quería complementar y terminar a esta respuesta con un gráfico bastante interesante de una vez, de cuando ya empezaron a decir que la bolsa estaba muy cara, todavía mucho antes de que explote la burbuja de las empresas de Internet, que fue cuando el presidente del Banco Central de Estados Unidos, Alan Greenspan, por allá en 1996, ya hablaba de que con una exuberancia irracional se estaba comprando acciones y por eso los precios estaban muy caros. La gente decía que el S&P 500 estaba caro. Mira lo que pasó 4 o 3 años enteros después, ¿no? El S&P se duplicó. ¿Qué nos dice esto? Que las buenas inversiones en la historia, y esto lo hemos aprendido no solo de Nacho, el fundador de Flip, sino también de nuestros referentes, nuestros precursores, Warren Buffett, Charlie Munger, y entre muchos otros, las buenas inversiones no se hacen basándose en referencias académicas, ¿no? Warren Buffett agarra sus empresas, las que él ve, las que él entiende, y con el valor que les ve, se queda todo el tiempo ahí, ¿no? No toma decisiones en base a timings del mercado, de si todo está muy caro, si hay estas referencias académicas que nos sirven, revisarlas para saber qué está pensando el mercado, pero no determinamos una decisión de inversión en base a ellas. Este es un claro ejemplo, y así hay varios, de cómo en una época en la que muchos decían que el S&P 500 estaba caro, los siguientes 3 años se duplicó. Y por más que hubo una crisis después, porque efectivamente, como comentaba Nicolás, había mucho más aire dentro de ese precio, y se da una caída, después el S&P recupera. Y el que no estuvo nunca desde que se dijo que estaba caro, se perdió mucha más rentabilidad del que perdió del que estuvo cuando se cayó. No sé si me dejo entender.
el S&P 500 puede estar caro un montón de tiempo, eso es lo que hemos visto en la historia. Estuvo más de 3 años caro, entre comillas, con un price to earnings por encima del promedio, como lo está ahora, que está levemente por encima, Jairo, pero estuvo caro, así estuvo caro mucho tiempo. Entonces, lo que nos dice la historia y la estadística que es, el S&P puede estar caro o barato por mucho tiempo, pero lo que venga en adelante, que es el futuro, nunca va a estar en base a lo que ha sido el pasado. Entonces, es totalmente impredecible. Las burbujas son impredecibles porque siempre se dan por variables diferentes y la relación entre ellas siempre va a cambiar. La burbuja de compañías de Internet, la burbuja inmobiliaria, todas tenían ciertas variables, pero el contexto y las demás variables, como decía Nicolás, eran completamente distintas. Entonces, por más que tú veas una variable parecida a la de esa época, el resto de variables que hoy tenemos alrededor en el contexto son distintas y se están relacionando de una manera diferente porque el mundo avanza, ¿no? Entonces, tratar o sea, o pensar que puede haber una burbuja porque se está repitiendo algo que hubo en esa época, sería apostar a perdedor, porque todo lo que esté pasando ahora alrededor de esa misma variable es diferente. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que nos aconsejan los más grandes, Buffett, Munger y demás? Es tener la estrategia que sabes que ha funcionado siempre y tener paciencia que a largo plazo eso va a pagar más que estar tratando de timear. Ya es momento de que explote, ¿no? Ya es momento de que si el promedio está muy caro, ya es momento de salirnos porque va a caer, ¿no? El que hace ese timing a la larga pierde, porque lo que va a pasar después es imposible saber. Por eso, como Nicolás te recomendaba y con Nacho siempre lo recomendamos, es la sugerencia nuestra es permanecer invertido nomás. Y para eso hay que revisar bien en qué perfil estamos. Para que si se llegara a dar una caída, entonces en el perfil que tenías que estar, el que vas a aguantar y tolerar esa caída, si es que se llega a dar, porque no sabemos si va a dar, y que te permita quedarte para después recuperarte, ¿no? Entonces, por eso es que decíamos, no tomamos decisiones, si bien revisamos estas referencias académicas, no van a determinar las buenas decisiones de inversión, como los más grandes inversionistas siempre dicen que eso es así, ¿no? ¿Cómo funciona este flujo, esta operativa de una inversión en los fondos de flip? ¿No? Primero respondamos esa, después vamos con las otras dos, para lo que quiero invitar a Nicolás, que es el gerente general de toda la parte de fondos mutuos. ¿Cómo funciona esa operativa, Nicolás? Si nos puedes contar a todos. Perfecto, Ángel. En el momento en el que tú depositas a una cuenta bancaria que está a nombre del fondo mutuo. El fondo mutuo tiene su propia cuenta bancaria, su propia contabilidad, su propio RUC. Es una entidad completamente separada a Flip. Tú depositas en la cuenta del fondo mutuo, nosotros eso lo recibimos y instruimos a un broker, que nosotros trabajamos con StoneX en el caso del Búho y de la Cobra, y con Credit Bolsa en el caso del fondo de renta fija, para que haga las operaciones. Imaginemos que es la Cobra, que es, digamos, lo más fácil. Le instruimos al broker que compre tantas acciones equivalentes al monto que tú has transferido del S&P 500. El broker hace las operaciones y se las transfiere a nuestro custodio. Nuestro custodio es una entidad que se encarga de, como su nombre lo dice, custodiar los valores que tiene cada fondo mutuo. Tenemos una cuenta custodia en el Banco de Nueva York que la maneja el Banco de Crédito del Perú. Estos valores que nosotros compramos, este S&P 500, este BO, imagínate, nosotros tenemos BO, SPY, SPLG, IBB, que son 4 ETFs que invierten los cuatro en el S&P 500. Están todos custodiados en la cuenta a nombre del fondo en el Banco de Nueva York a través del BSP. Entonces el BSP se encarga de custodiar los valores que están ahí y digamos, mantenerlos ahí, hacer la validación que lo que nosotros reportemos a la SMB sea siempre lo que tenemos en la cuenta de custodia. Es como si tuvieses una cuenta corriente en la que custodias efectivo, pero en vez de custodiar efectivo, custodias valores, que son los que compras en el mercado, en la bolsa de valores. Te mantienes invertido, no sé, 15 años y en el momento que retiras, nos hace la solicitud de retiro y nosotros vendemos esos valores equivalentes al monto que, digamos, que quieras retirar y te los transferimos luego a tu cuenta bancaria, la cuenta bancaria que nos hayas indicado. Cuando se hace ese retiro, digamos, ese rescate, solo sobre la parte que tú estás realizando ganancia de capital, nosotros retenemos el 5%, que es el impuesto a la renta correspondiente a los fondos mutuos, lo retenemos y se lo pagamos directamente a la SUNAT. Esto es mucho más eficiente que invertir por tu propia cuenta en el mercado de Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, porque tú puedes llegar a pagar hasta el 30% por el impuesto a la renta por ganancias de capital de fuente extranjera, que así se llama. Cuando tú inviertes, por ejemplo, a través de un broker americano y realizas una ganancia de capital, tienes que llegar a pagar hasta el 30% y tú tienes que hacer el cálculo del impuesto y tú tienes que incluirlo en tu declaración anual de renta. En el caso del fondo mutuo, es siempre 5% independientemente del mercado en el que se invierta y el tipo de instrumento en el que se invierta. Y nosotros hacemos
todo el trabajo operativo. Nosotros retenemos el 5% y lo pagamos directamente a la SUNAT. Cobramos una sola comisión, que es 1% en el caso de la cobra anual, que se va descontando todos los días una partecita equivalente a ese día. O sea, esa comisión de 1% más IGB se divide entre 360 días y todos los días se va cobrando ese factor equivalente a ese día sobre el total que tengas invertido en el fondo. Entonces, todos los días ya el monto que tú vayas a ver en la aplicación de Flip va a estar descontado de la comisión. El monto que tú veas en Flip va a ser 100% tuyo, digamos, de tu saldo de inversión, y la rentabilidad va a ser 100% rentabilidad, ya descontando todos los costos de invertir, que en el caso de los brokers que utilizamos es aproximadamente 0,1% al año. Es bastante más barato hacerlo a través de un fondo mutuo, porque nosotros, al manejar mucho dinero, podemos negociar muchos mejores costos con los brokers, y ya está descontando también la comisión que nosotros cobramos. El precio del ETF, que tú decías, el costo del ETF, ya está incluido en el precio del ETF que se muestra en el mercado, y es el que nosotros utilizamos para valorizar el fondo. Entonces, eso no representa un costo adicional para el fondo que se tenga que considerar. En ese caso, si tú haces una simulación utilizando los precios para invertir directamente tú o para invertir con la cobra, van a ser exactamente los mismos precios y no hay ningún costo adicional que considerar. Entonces, lo que nosotros hemos visto haciendo el análisis comparativo de invertir perdón, en la cobra versus en el mercado de Nueva York a través de un broker, es que no solamente es más fácil, porque la cobra hace todo por ti, nosotros recibimos el dinero, lo invertimos, lo custodiamos, te hacemos el pago de los impuestos, te hacemos el reporte, te hacemos estas reuniones mensuales para comentarte cómo va el mercado, qué ha afectado a tu inversión. No solamente es más simple, más fácil, sino que también es más barato directamente por el tema de los impuestos. Entonces, es una proyección de aquí a 5 años, de aquí a 20 años, de aquí a 25 años, y cuando retires tu dinero y hagas la ganancia de capital y tengas que declarar esos impuestos, solamente considerando el tema de los impuestos, ya es más eficiente invertir a través de la cobra por el 5% versus el 30%. Entonces, sí, sería bueno que hagamos un video sobre eso, explicando a detalle lo que te acabo de comentar. De hecho, tenemos contemplado uno que va a salir entre este y la próxima semana, pero esa es la operativa de cómo funciona el fondo mutuo. Y lo que nosotros intentamos hacer a través de Flip, a través de la Cobra, a través del Búho, a través del Panda, es que no solo sea más simple, más fácil entrar a la aplicación, transferir y olvidarte de hacer cualquier trámite adicional, sino que sea más eficiente, y eso es directamente por el tema impositivo. Si tú tienes un montón de plata y te dicen que el S&P va a ser así siempre, matemáticamente te conviene ponerlo todo de golpe, porque sabes que va a subir más, porque vas a ganar más rentabilidad con más plata que si pones mensualmente. Pero, como decíamos, lo que pase con el futuro de las acciones es totalmente impredecible. Nadie puede ver si el S&P, sin ninguna acción en el mundo, este mes va a subir o este mes va a bajar. Y quien intente adivinarlo no va a tener una estrategia consistente en el tiempo para lograrlo. Es imposible. Entonces, no hay una respuesta matemática. Mejor dicho, matemáticamente, si tuviéramos ese supuesto, sería mejor poner todo de golpe, pero como la realidad no funciona así, la respuesta o el consejo siempre va a ser que tiene que ser lo que te deje más cómodo y tranquilo a ti. Si tú priorizas tener una cultura de ahorro e inversión, una disciplina que te permita a ti invertir siempre, quizás para ti decir meter mensualmente va a ser más efectivo para cumplir ese objetivo, ¿no? O si tú quieres llegar a tanto monto invertido, o si tú tienes dudas y primero quieres probar cómo se mueve los fondos y las inversiones de a poco para después animarte a meter todo lo demás, también, ¿no? O si tú ya eres un inversionista y simplemente estás esperando animarte a invertir en el S&P, obviamente la respuesta para nosotros siempre es, lo mejor va a ser estar invertido en lo que tú te sientas cómodo de tener todo invertido, porque como no hay un timing que funcione, si el mercado se cae, sabemos que después se va a recuperar. Y cuando se caiga, a lo mucho será una oportunidad para meter más si es que tenemos más, ¿no? Pero imagínate que tú estás metiendo de a pocos y toca un año como el de este año, vamos 20% de rentabilidad, y tú en vez de meter tus 10.000, solo metiste 1.000. Te perdiste la oportunidad de hacer $2.000, ¿no? Y me vas a decir a mí de repente, si yo te aconsejé que metas de a pocos, oye, me pudiste haber dicho que meta todo, si el S&P tenía tantas buenas expectativas, y me perdí toda esa rentabilidad, ¿no? Entonces, no hay una respuesta correcta. La sugerencia siempre va a estar enfocada en lo que te haga sentir a ti más cómodo, de cuánto estás dispuesto tú a invertir
y no tocar en el largo plazo, porque obviamente entre más tengas invertido, a largo plazo va a ser mejor, ¿no? Y si caes, pues sabemos que el S&P recupera. Y si sube, te ganaste con más rentabilidad. Como dijo Nacho en nuestro último video sobre qué pasó y cuál fue el efecto de la tasa de interés, al final el efecto más importante o una de las cuestiones más importantes a la hora de animarse a invertir es la parte emocional. Entonces, uno tiene que estar cómodo y tranquilo con la inversión que esté realizando, para lo cual le tienen que entender y nosotros tenemos nuestras opciones ahí bien claras de cómo funcionan para que se puedan entender, pero también tiene que estar ajustado, o mejor dicho, uno tiene que escoger la opción que más se acomoda a su perfil, para que pase lo que pase, caídas o subidas, las expectativas estén alineadas. Entonces, si tú eres alguien que tiene un patrimonio construido, generalmente de una edad mayor, que ya tienes años generando de repente ingresos o ahorrando esta plata, y ahora tu prioridad es cuidarla, para eso hay un perfil conservador, y para ese tipo de personas tenemos un fondo como el del Panda, que invierte solo en renta fija y que ahí tiene la posibilidad de generarse una renta periódica para tener ese ingreso periódico que le permita estar tranquilo, ¿no? Y para quienes están construyendo, están metiendo de a pocos y quieren hacer una inversión a 5 10 15 años, porque estamos adoptando una vida de inversionista para hacer realmente riqueza en el largo plazo, para eso está un fondo como la Cobra, que sabemos del riesgo de que puede haber un año de caída, puede haber un 2022, que es uno de esos años que pasan cada 30, 40 años, que el mercado de acciones y el mercado de bonos se caen horrible y la cobra puede retroceder hasta 10, 15%, ¿no? Un año negativo. Sabemos de ese riesgo porque estamos invirtiendo nosotros a la larga, estamos invirtiendo 15. Entonces, mientras que cada uno esté invertido en un fondo que esté adecuado a su perfil y a su comodidad con respecto al riesgo y al tiempo que va a invertir, puede estar tranquilo de meter la mayor cantidad de plata porque las expectativas van a estar alineadas al objetivo del fondo. Flip tiene ya una historia de 15 años, como te ponías por ahí por el chat, Pablo, y el fundador Nacho es Nacho Aguirre, una persona que estuvo más de 15 años en el mercado de inversiones manejando dinero para bancos como el Banco Vice o el Banco de Crédito, Prima FP, los fondos mutuos del Banco de Crédito, y hace 15 años, después de haber manejado dinero durante 15 años, él funda esta empresa, la crea, primero con un multifamily office y con esta estrategia de inversión, como hemos estado comentando con Ricardo, esta estrategia de inversión conservadora en Estados Unidos para preservar el capital y hacerlo crecer en el tiempo. Y después salió Flip y los fondos mutuos, que son este vehículo que permite a cualquier persona, y es lo que estamos tratando de hacer, ayudar a la mayor cantidad de gente en todo el Perú a que estén tranquilos con sus inversiones. ¿De qué manera? Permitiéndole a estas personas invertir en inversiones como estas, como las del multifamily office de alto patrimonio, sino que de una manera fácil y muy poco costosa, que es el fondo mutuo. Para lo que hicimos toda esta experiencia y todo este mundo de asesoría de inversiones en el que a través de las redes hacemos los videos, tenemos nuestra página web, tenemos nuestra aplicación en el teléfono, y estos personajes a los que la gente le ha agarrado tanto cariño, que son el Panda, el Búho y la Cobra. Entonces hoy, a través de Flip, tú puedes invertir en Estados Unidos con un par de clics desde tu teléfono en esas estrategias que tenemos, súper simples, fáciles de entender. Como decía Nacho en nuestro video de presentación, y se los compartimos o no después, lo más simple es lo que mejor o lo único que funciona a largo plazo en inversiones. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con espacios como este es llegar con esta oferta y darla a conocer a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, hoy cómo funciona la operativa para quienes estaban preguntando cómo hacer. Lo único que tienes que hacer, dicho todo esto, es descargarte la aplicación de Flip Inversiones, la cual se pueden bajar desde la página web o buscar directamente Flip Inversiones en Apple, en el App Store o en Play Store. Te baja Flip, te registras con tu información personal, validas tu identidad con un selfie y una foto de tu DNI y después ya estás en el menú principal listo para invertir, ¿no? A través de Flip vas a poder hacer las operaciones, entrar y salir en cualquiera de los tres fondos las veces que quieras, sin costo adicional, y vas a poder ir monitoreando cuál es el saldo de tu inversión o cómo va tu inversión día a día en la aplicación. Aparte de los estados de cuenta mensuales que te van a llegar a tu correo. Entonces, una vez que ya estás ahí, siempre tú por Flip vas a poder agarrar cualquiera de los tres fondos y hacer suscripciones adicionales, desde $100 en adelante. Ahora, para complementar un poco lo que ponía Marapaz en el chat, ¿cómo hemos dividido? Nosotros tenemos hoy ya en estos fondos mutuos más de $30 millones bajo administración, más de 4.000 clientes, y por cómo hemos dividido el servicio para que nosotros poder asesorar a todos de la mejor manera, es de la siguiente forma. Para aquellos clientes que tienen, o personas que tienen más de $2 millones y que necesitan un servicio como el del Multifamily Office, para eso está ese Family, ¿no? Que antes se llamaba Gamnic, o que se llama Gamnic.
donde hay una asesoría mucho más acorde al tamaño del patrimonio, ¿no? Estructura familiar o tema de sucesión, de cómo estructurar todo eso. Ese es el Family Office. $2 millones para arriba. Después tenemos lo que se llama Flip Family, que es un servicio personalizado para aquellos clientes que tienen alrededor de $100,000 o por lo menos más de $10,000. También por ahí pueden contactarse directamente con María Paz, que está su número en el chat, para que ella los asesore, los reciba y vea qué servicio pueden ir, ¿no? Si el de Flip Family o quizás más les acomoda el tercer y último servicio que les comentaba, que es Flip, normal, los fondos de Flip fondos, que es todo lo que pueden hacer y lo que ya vemos que hemos hecho hoy día, por ejemplo, acercarse a nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestro número de celular, tener reuniones a través del Calendly que ahorita les vamos a dejar por el chat, participar de estas reuniones, venir a nuestras oficinas, cualquier cosa. Ese es el servicio Flip Fondos al que se puede entrar a partir de $100 para arriba, ¿no? Entonces, si alguien quisiera ahorita que lo asesoremos un poquito más, tiene más de $100, 1,000, 2,000 y quiere entrar a la aplicación, necesita ayuda, necesita asesoría, puede contactarse con nosotros a través de nuestras redes. Ahí voy a poner por el chat ahorita los links. Y si alguien quisiera más perfilarse a lo que es Flip Family, tiene más de $10,000, está María Paz, que está conectada y ha dejado su número de teléfono también por el chat para ayudarlos a escoger el fondo ideal para ustedes también y recibirlos en Flip.